En la charla de este día vamos a abordar una temática muy importante como lo es los tipos y expresiones de violencia que existen. Para comenzar, debemos tener claro que por violencia podemos entender a todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico o psicológico de una persona, ya sea debido a su sexo o a su identidad de género, en este caso hacia las mujeres. Se usa de manera intencional la agresión, ya sea mediante la fuerza física o con el propósito de causar daños, limitar o manipular a una persona que es objeto de violencia. Generalmente estos tipos de violencia se dan porque la parte agresora se siente atraída por el deseo y el poder o la dominación de la persona víctima. Este tipo de conductas a veces reflejan sentimientos de inseguridad y de poca autoestima, que en ocasiones el agresor intenta suplir por medio de la dominación o por el control de la persona que él considera inferior o incapaz frente a él. También, por otro lado, puede ser posible de que existan involucrados sentimientos de superioridad y que se quiera pasar por encima de los derechos de la víctima. El primer tipo de violencia que podemos mencionar y uno de los más visibles es el tipo de violencia física. Este tipo de violencia se considera todo aquel acto donde se inflige daño físico hacia la víctima, ya sea a través de agresión directa. Este daño puede ser temporal o permanente. También dentro de este tipo de violencia se incluyen acciones como golpes, heridas, fracturas, arañazos, fuertes sacudidas, entre otros. Seguidamente tenemos la violencia psicológica. En este tipo de violencia la víctima por lo general se ve humillada, desvalorizada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos, de reproches, de desprecios, o bien llevando a cabo un modo más pasivo como la desvalorización a la pareja, sin que éste esté consciente muchas veces de que esto es una forma de ataque. El siguiente tipo de violencia es la violencia sexual. Este tipo de violencia se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual que muchas veces, si no es que la mayoría de veces, van en contra de su voluntad. También puede darse el caso de que la sexualidad de la víctima es limitada o impuesta por otra persona. En este tipo de violencia no siempre es necesario que exista la penetración como tal, ni que se produzca un acto sexual, sino que también pueden haber actividades involucradas como el hecho de tocarla sin su consentimiento e incluso puede ser obligada a la prostitución. Ahora tenemos el tipo de violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de los recursos económicos hacia la pareja, en este caso hacia la víctima, como una medida de coacción o manipulación con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal el hecho de obligar a la víctima a depender económicamente del agresor, impidiéndole así el acceso a trabajar, a valerse por sí misma, ya sea mediante amenazas o con restricciones físicas. Por último, pero no menos importante, podemos mencionar la violencia social. En este tipo de violencia se da básicamente la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la víctima. En este tipo de violencia se separa a la víctima totalmente de su familia y de sus amigos o de su círculo social habitual, privándola del apoyo social
y alejándola ya sea de su entorno familiar, de su entorno laboral o cualquier tipo de entorno que la persona frecuente. En ocasiones también se puede dar que se pone a la víctima en contra de su entorno o viceversa para que de esta forma haya un distanciamiento o un aislamiento indirecto. Luego de esto nos podemos dar cuenta de que los tipos de violencia vienen en diferentes formas o se presentan en diferentes ámbitos. Es por ello que debemos estar muy alertas y hacer identificación de aquellas señales que nos alerten de que algo no está bien en cualquiera de los ámbitos anteriormente mencionados.